Portero del sanatorio, escucha la historia de una anciana internada y asustado llama a la policía inmediatamente. Bienvenidos nuevamente al canal La Vecina Chismosa. Ayuda a nuestro canal suscribiéndote, comentando y compartiendo. El sanatorio Vista Serena, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras bailaban en los rincones olvidados, era el mundo peculiar que Alberto, el portero, llamaba hogar. Él desempeñaba sus funciones diarias con una mezcla de monotonía e inquietud, hasta que una noche, mientras recorría los pasillos silenciosos iluminados solo por luces tenues, una figura frágil y enigmática emergió de las sombras. Dona Eulalia, una anciana encorvada por el peso de los años y enigmática como la luna en una noche nublada, apareció ante Alberto como un fantasma del pasado. Sus ojos llevaban historias no contadas, y su silencio parecía resonar con los susurros de memorias olvidadas. Intrigado, Alberto sintió una necesidad instintiva de desentrañar los secretos que ella guardaba. La sala donde Dona Eulalia reposaba, iluminada solo por la luz temblorosa de una lámpara débil, se convirtió en un escenario para las narrativas no dichas de una vida. Las paredes empapadas de historias no reveladas susurraban promesas de misterios y desafíos. Alberto, un hombre de rutinas mundanas, estaba a punto de perderse en la trama intricada de una narrativa que trascendería las barreras del tiempo. El crujir de los pasos de Alberto se mezcló con el susurro del viento nocturno, creando una sinfonía de suspense en el corazón del sanatorio Vista Serena. A medida que avanzaba la noche, la decisión de Alberto de escuchar la historia de Dona Eulalia desencadenó una cadena de eventos que revelaría no solo los secretos personales de la anciana, sino que también sumergiría al sanatorio en un remolino de sombras y memorias enterradas profundamente. El escenario estaba listo, y la primera nota de esta sinfonía de misterios comenzaba a resonar en los pasillos oscuros del sanatorio. Dona Eulalia, una presencia frágil envuelta en misterio, descansaba en una habitación modesta en el sanatorio Vista Serena. Su mirada, profunda y envejecida, llevaba las marcas de una vida vivida más allá de las paredes del sanatorio. Internada allí durante años, se había convertido en una figura enigmática, cuyo pasado resonaba con los susurros de eventos inexplicables. Su cabello plateado, una corona que había presenciado el peso del tiempo, enmarcaba un rostro marcado por las vicisitudes de la vida. Dona Eulalia hablaba con una sabiduría que solo podía adquirirse a través de experiencias complejas y ocultas. En los recovecos de su mirada residía la promesa de revelaciones que trascenderían la comprensión convencional. A medida que Alberto se acercaba, notaba las manos temblorosas de Dona Eulalia, cada línea y arruga contando una historia que, hasta entonces, permanecía oculta en las sombras de su existencia. Su voz, suave como el susurro del viento nocturno, comenzó a dibujar un retrato de un pasado intrincado, lleno de eventos que desafiaban la explicación racional. Dona Eulalia, testigo silencioso de las idas y venidas de la vida, parecía llevar consigo secretos que trascenderían las paredes del sanatorio. Su misterioso pasado estaba a punto de ser revelado, arrojando luz sobre los eventos inexplicables que habían dado forma a su existencia. Sus palabras, como hilos de una tela intrincada, comenzaban a envolver la mente de Alberto, mientras se preparaba para sumergirse en los misterios que impregnaban la vida de la anciana. La historia de Dona Eulalia, ahora desatada, prometía revelaciones que resonarían en los pasillos oscuros del sanatorio Vista Serena. A medida que las palabras de Dona Eulalia fluían como un río de memorias antiguas, la habitación en el sanatorio Vista Serena parecía transformarse en un escenario para los elementos sobrenaturales que impregnaban su historia. Dona Eulalia se sumergió en el pasado, desvelando una narrativa cargada de eventos inexplicables y sombras que acosaban su existencia. Habló de una infancia marcada por visiones enigmáticas, donde las sombras danzaban en su periferia, arrojando dudas sobre la naturaleza de la realidad. Su relato condujo a Alberto por un laberinto de experiencias sobrenaturales, desafiando la comprensión convencional de la vida. Dona Eulalia describió encuentros nocturnos con figuras sombrías, cuyas presencias causaban escalofríos incluso en los rincones más iluminados de su mente. Las sombras, criaturas etéreas que parecían susurrar secretos prohibidos, se convirtieron en compañeras constantes a lo largo de los años.
Donna Eulalia reveló que estas entidades invisibles eran testigos silenciosos de eventos extraordinarios e inexplicables, entrelazados en su viaje desde la infancia hasta los días presentes en el sanatorio. Mientras compartía estas experiencias, el aire en la habitación se volvía denso, impregnado con la presencia de algo más allá de lo tangible. Alberto, inicialmente escéptico, se encontró absorbido por la elocuencia y sinceridad en las palabras de Donna Eulalia, cuestionándose si había más entre el cielo y la tierra de lo que su comprensión limitada podía concebir. La revelación inesperada desencadenó una serie de preguntas en la mente de Alberto, dando lugar a un deseo ardiente de desentrañar los misterios que rodeaban la vida de Donna Eulalia. El relato de ella abrió una brecha en el velo entre lo ordinario y lo sobrenatural, prometiendo un viaje donde los límites de la realidad serían desafiados y las sombras ocultas finalmente tomarían forma y sustancia. El creciente malestar de Alberto se apoderaba de él a medida que la narrativa avanzaba. Inicialmente escéptico respecto a las intrigantes historias contadas por Donna Eulalia, empezó a notar patrones y coincidencias que no podían ser ignorados. La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más tenue, generando un malestar palpable. Dentro del sanatorio, eventos extraños empezaban a desarrollarse, creando un ambiente cargado de misterio. Sombras danzaban por los pasillos en la noche, voces susurraban en lugares vacíos, y objetos parecían cobrar vida propia. Alberto, inicialmente inclinado a creer que todo era producto de su imaginación, ya no podía ignorar la sensación de que algo siniestro estaba sucediendo. La realidad y la fantasía empezaban a entrelazarse de manera inquietante. Las aparentemente fantásticas historias de Donna Eulalia ahora parecían tener raíces profundas en la historia del sanatorio. Alberto, antes un observador distante, se encontraba cada vez más envuelto en un enigma que desafiaba sus nociones de realidad. El sanatorio, antes un lugar de curación y cuidado, se transformaba en un escenario de suspenso y tensión. El malestar de Alberto no era solo psicológico, sentía físicamente la presencia de algo indescriptible rondando las sombras. A medida que los eventos misteriosos se intensificaban, Alberto se daba cuenta de que la clave para desentrañar el enigma quizás estaba en las aparentemente delirantes historias de Donna Eulalia. La trama se desenvolvía, revelando capas más profundas de intriga y misterio. Alberto, ahora confrontando sus propias dudas y miedos, estaba a punto de descubrir la verdad detrás de las enigmáticas narrativas que lo llevaron a este creciente malestar en el corazón del sanatorio. Después de enfrentar innumerables revelaciones perturbadoras y eventos inexplicables, Alberto se da cuenta de que la situación en el sanatorio está más allá de su comprensión y control. Impulsado por el miedo creciente y la necesidad de esclarecimiento, toma la difícil decisión de llamar a la policía. Creyendo que una investigación oficial podría arrojar luz sobre los misterios que acechan al sanatorio, Alberto realiza la llamada, pidiendo ayuda. El policía asignado al caso es el detective Miranda, un investigador experimentado conocido por su enfoque escéptico y lógica inquebrantable. Inicialmente, trata la llamada de Alberto con cierto escepticismo, considerando la posibilidad de que los fenómenos extraños sean solo fruto de la imaginación de personas emocionalmente afectadas. Al adentrarse en el sanatorio, el detective Miranda intenta abordar la investigación con una mente racional, buscando explicaciones lógicas para los acontecimientos relatados. Sin embargo, a medida que explora los pasillos y salas del sanatorio, él mismo comienza a presenciar fenómenos inexplicables. Sombras que se mueven, sonidos no identificables y objetos que parecen moverse sin explicación desafían su visión del mundo. El escepticismo del detective Miranda se transforma gradualmente en malestar y perplejidad a medida que se enfrenta a lo sobrenatural. Las historias de Donna Eulalia, antes consideradas delirios, comienzan a ganar credibilidad ante las evidencias que el detective encuentra. Ahora, el experimentado policía se ve envuelto en un misterio que desafía sus habilidades investigativas y su comprensión de lo que es posible. La llamada a la policía desencadena una serie de eventos que sumergen aún más al sanatorio en un reino de misterio y lo sobrenatural. Alberto y el detective Miranda, ambos enfrentando lo desconocido, unen fuerzas para desentrañar los secretos que acechan las paredes del sanatorio, mientras la línea entre lo real y lo imaginario continúa disolviéndose. La colaboración entre Alberto y el detective Miranda resulta crucial en la búsqueda de la verdad detrás de los eventos misteriosos en el sanatorio.
A medida que la pareja profundiza en sus investigaciones, descubrimientos inquietantes comienzan a emerger, revelando secretos enterrados en el oscuro pasado de doña Eulalia. Al revisitar los registros históricos del sanatorio, Alberto y el detective Miranda descubren tragedias olvidadas e injusticias ocultas que moldearon la vida de doña Eulalia. Resulta que ella fue paciente en el sanatorio décadas atrás, siendo testigo y sufriendo horrores indescriptibles. La historia de doña Eulalia, inicialmente considerada simplemente como delirios, se convierte en una narrativa de supervivencia y sufrimiento, impregnada de una profunda tristeza. A medida que emergen los secretos del pasado, una nueva luz se arroja sobre los eventos sobrenaturales que acechan al sanatorio. Fantasmas del pasado, figurativa y tal vez literalmente, comienzan a manifestarse, buscando justicia y revelación. La conexión entre las historias de doña Eulalia y los fenómenos inexplicables en el sanatorio se vuelve más clara. La pareja descubre que la tragedia que afectó a doña Eulalia no fue un incidente aislado, sino parte de una serie de eventos oscuros y secretos guardados por las paredes del sanatorio. Conspiradores que ocultaban la verdad durante años ven ahora cómo sus secretos se desmoronan ante la determinación de Alberto y el detective Miranda. A medida que avanza la investigación, la pareja enfrenta resistencia de figuras que preferirían que los secretos permanecieran enterrados. La verdad, sin embargo, es implacable, forzando al sanatorio a confrontar su oscuro pasado y las consecuencias de décadas de secretos guardados. En este proceso, Alberto y el detective Miranda no solo desentrañan los misterios que acechan el presente, sino que también ofrecen una forma de redención para doña Eulalia y otros que han sufrido en las sombras del sanatorio. El camino hacia la resolución, sin embargo, promete estar lleno de desafíos, tanto sobrenaturales como humanos. Con cada paso más profundo en la investigación, Alberto y el detective Miranda se encuentran directamente con las sombras y entidades sobrenaturales que impregnan el sanatorio. El entorno antes cargado de misterio se convierte en el escenario de una batalla entre el pasado atormentado y el presente en busca de respuestas, desafiando la frontera entre realidad y fantasía. A medida que las sombras cobran vida, los personajes enfrentan visiones fantasmales y manifestaciones sobrenaturales que ponen a prueba no solo su valentía, sino también su comprensión de lo que es posible en el mundo que habitan. Los pasillos oscuros se convierten en escenarios de enfrentamientos entre lo visible y lo invisible, con el pasado emergiendo de sus sombras para reclamar su presencia. La batalla, mucho más allá de ser solo física, se sumerge en las profundidades psicológicas de los personajes. El pasado y el presente se entrelazan, creando una narrativa compleja donde eventos pasados resuenan en el presente y las sombras del pasado moldean el futuro. El sanatorio, antes un refugio de curación, se transforma en un campo de guerra sobrenatural. Mientras las entidades sombrías se manifiestan, los protagonistas cuestionan su propia cordura y la naturaleza de lo que están presenciando. La frontera entre la realidad tangible y la fantasía paranormal se desvanece, desafiando las convicciones de los personajes en un mundo donde lo inexplicable cobra vida. En el transcurso de esta batalla, comienzan a desvelarse revelaciones sorprendentes, revelando conexiones entre las sombras del pasado y los eventos perturbadores del presente. La verdad, durante mucho tiempo oculta en las sombras, comienza a emerger, arrojando una nueva luz sobre el misterio que rodea al sanatorio. En este escenario caótico, Alberto y el detective Miranda se encuentran en el epicentro de una lucha que trasciende lo visible y lo invisible, desafiando sus propias percepciones y creencias. La batalla contra las sombras no es solo una búsqueda de respuestas, sino un viaje para desentrañar los lazos intrincados entre el pasado y el presente, mientras la línea entre realidad y fantasía continúa disolviéndose. A medida que la intensa batalla contra las sombras llega a su fin y los secretos ocultos son revelados, una calma mucho tiempo perdida se instala en el sanatorio. El ambiente, anteriormente impregnado de misterio y tensión, comienza a transformarse en un refugio de paz, a medida que la verdad se manifiesta y las entidades sobrenaturales encuentran su resolución. Las sombras, una vez amenazadoras, comienzan a disolverse, revelando pasillos iluminados y salas bañadas por la luz. El sanatorio, que durante mucho tiempo albergó misterios indescriptibles, experimenta una transformación perceptible a medida que la verdad emerge de las cenizas del pasado. La historia de doña Eulalia, antes considerada simplemente como delirios, deja una marca duradera en la narrativa del sanatorio.
Su jornada de sufrimiento, supervivencia y redención resuena ahora en los corredores ahora silenciosos, transformándola en una figura simbólica de superación. Las injusticias del pasado, finalmente expuestas, contribuyen a un cambio fundamental en la perspectiva de todos los involucrados. Alberto y el detective Miranda, testigos y protagonistas de esta jornada sobrenatural, se quedan contemplativos ante las revelaciones que cambiaron sus percepciones sobre lo que es posible en el mundo. La experiencia desafiante los transformó, no solo como investigadores, sino como individuos que enfrentaron lo desconocido de frente. El sanatorio, ahora libre de las sombras que lo atormentaron durante tanto tiempo, se convierte en un lugar de reflexión y curación. Los personajes, marcados por las experiencias compartidas, avanzan con una comprensión más profunda de la complejidad de la existencia y de la necesidad de confrontar los fantasmas del pasado para avanzar. A medida que el silencio se instala, dando paso a la serenidad, los personajes encuentran una nueva esperanza y propósito. El sanatorio, antes envuelto en misterio, ahora se convierte en un faro de superación y renovación. La trama, aunque marcada por tragedias pasadas, se cierra con la promesa de un mañana más luminoso, donde las lecciones aprendidas dan forma a un futuro de redención y comprensión. El destino del sanatorio y de sus habitantes, ahora guiados por la luz de la verdad, permanece como un recordatorio de que incluso en las sombras más densas, es posible encontrar una paz duradera.